Hay muchas infecciones respiratorias y ayer nuestra invitada estuvo en la radio cooperativa y dio declaraciones que sacaron chispas. Nelly Baeza, académica en salud pública, le saludamos. ¡Aplauso! De la Universidad Central y le agradecemos estar esta mañana. Esta frase se tiró Nelly. Cuenta. Las personas antivacunas son ignorantes y egoístas. Me imagino que con sus hijos. Con las personas en general, más que con sus hijos, es con la comunidad. Porque cuando tú te vacunas y vacunas a tus hijos, lo que hace es proteger a tu familia, pero también protegemos a la comunidad. Porque existe un efecto de rebaño que se llama, que es que las personas que nos podemos vacunar, al no ser portadoras de esta enfermedad, las personas que no se pueden vacunar, como son todas las personas que tienen una enfermedad depresible o depresora, o cáncer, por ejemplo, o artritis reumatoide, ellos no se pueden vacunar porque no tienen suficiente en buen estado su sistema inmunológico. A eso vas con que son personas que son egoístas. Y en cuanto a lo ignorante, porque durante los últimos años cada cierto tiempo y sobre todo en esta fecha se vuelve a entablar esta discusión si es bueno o no vacunar a nuestros hijos. Porque hay estudios. Porque digo yo que el tema de la ignorancia, porque el señor Wakefield, que fue el pseudo médico científico que realizó un estudio en el año 98 que fue publicado en el Lancet. En ese sentido, estábamos bien informados hace 20 años atrás. Sin embargo, este estudio, estas personas, tenía conflicto de intereses y su estudio, 12 años después, el año 2010, fue quitado del Lancet. A él se le quitó el título de médico. O sea, ¿no es cierto que nuestros hijos corren algún tipo de riesgo al ser vacunados? Inventó este estudio de autismo y vacunas, ya porque él tenía conflicto de intereses en producir una vacuna que no tuviese timerosal hoy día asesorar a las personas para... O sea, Nelly, tú dices que quienes de alguna manera defienden la postura de no vacunar a sus hijos y que hemos visto incluso que han llegado hasta la justicia y la justicia los ha obligado a tener que vacunarlos, es porque están mal informados, porque creen a pie juntilla este estudio que es falso. Sí, así es. No se lograron informar después. Y en nuestro país también no se difundió el año 2010 en que se le quitó el título de médico en el Reino Unido al señor Wakefield y además se le expulsó de toda la academia. Su estudio fue quitado del Lancet y el Lancet pidió disculpas porque este señor no había pasado por ningún comité de ética y su estudio, que fue en solo 12 personas, que decía que 8 de ellas estaban adosadas al autismo, era falso, absolutamente falso. Él partió de premisas falsas y llegó, por supuesto, a una verdad falsa. Una conclusión falsa. Nelly, yo quería preguntarte respecto, claro, al riesgo que hay para la población a nivel macro, porque una cosa es una persona que no se vacune y que ella pueda ser susceptible a contagiarse de alguna enfermedad, pero también qué pasa con las personas que ya están vacunadas. ¿A qué me refiero con eso? Con que si es que podrían volver algunas enfermedades que ya han sido erradicadas, no sé, por ejemplo, la polio, podrían volver a aparecer, incluso contagiar a personas que, pese a todo, igual tienen la vacuna, pero al estar el virus presente, ¿podrían recibirlo? Eso, lo que pasa es que existen dos problemas que han surgido en el último tiempo. El primero es por este movimiento antivacuna que no se ha ido informando en el tiempo de que su premisa es falsa. Entonces, lo que nos ha hecho es que enfermedades que estábamos en vías de erradicar, como la que tú dices, la poliomielitis, que en los 70 estaba presente y muchos de nosotros la padecimos y quedamos sin secuelas y otros sí quedaron con secuelas. En el día de hoy, por ponernos unas gotitas o una vacuna inyectable, que es la fórmula que estamos en este momento utilizando, vuelve a estar presente. ¿Ya? En Europa lo que ha pasado es que ha vuelto a tener difteria, una enfermedad que ninguno de nosotros conoce y que causa la muerte. Entonces, la introducción de las vacunas después de los antibióticos ha sido la mejor herramienta que tenemos como medicina. O sea, enfermedades así de graves podrían volver.
Estamos en una época compleja de muchas enfermedades, doctora, y estaba leyendo acá en relación a lo que la gente protesta, lo antivacuna, por decirlo de cierta manera, lo que la gente protesta, es que somos una población relativamente nueva en términos de estudios. Dicen que no hay mucha información con respecto a las enfermedades. También se alega mucho de que las vacunas son como vienen después de la enfermedad, no vienen antes, y no hay mediciones si la vacuna efectivamente hace bien o hace mal. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para estudiar esta población que se viene vacunando. Siendo que nosotros como chilenos, para que la gente lo sepa, somos el primer país en Sudamérica en aceptar estas vacunas ya desde 1950 que se vienen aplicando. A mi gusto ya tenemos más de 60 años que se podría sacar una conclusión. Y eso es lo que le quiero preguntar, doctora. Usted, como experta en salud pública, ¿qué le diría a esta gente que no tiene la información o la credibilidad en este sistema por no tener la información? Porque hay falta de información para uno y también para el otro lado. Sí, mira, yo diría que dos cosas. Una, primero es que la introducción de las vacunas en la población se hace con estudios serios que se van probando en el tiempo y que tienen un protocolo muy estructurado y se va viendo. Es así, por ejemplo, que la vacuna del VIH, que ya llevamos, ¿cuánto? 30 años con esta enfermedad, aún no existe, porque se ha ido probando y no funciona, prueba y no funciona. Entonces, los estudios serios para introducir a nivel poblacional una vacuna son muy serios. Es así como la vacuna tresvírica, que es la que Wickfield, la única, porque esa es la única, y ponemos más de 15 o 20 vacunas en nuestro organismo. Sí, y que son de uso público, digamos, y que tenemos nosotros, podemos tenerlas en nuestros vacunatorios gratuitamente, porque son parte de lo que le damos a nuestros niños en nuestro país y a nuestros adultos mayores, ¿ya? Porque son para prevenir. Ahora, obviamente, por eso es ignorante, porque cuando uno tiene un padecimiento que es nuevo, como a nosotros, bueno, a mí me tocó vivir, tal vez ustedes no, son un poco más jóvenes, la irrupción del VIH era una enfermedad nueva, que en ese momento, la década de los 80, no existía. Claro. Y obviamente tú empiezas a conocer la enfermedad, te empiezas a enfrentar a ella, sabes que es algo nuevo, y después empiezas a estudiar cómo combatirla. Primero, cómo diagnosticarla, cómo combatirla, y después cómo prevenirla. Nelly, en eso es lo que nosotros trabajamos, en la prevención. Y en ese sentido, ahora que estamos a mitad del invierno con este clima tan raro y el cambio climático que llegó para quedarse, ¿hay alguna vacuna que podamos todavía estemos a tiempo de utilizar para protegernos de la enfermedad respiratoria o ya estamos fregados? Bueno, las vacunas en general hay que, como todo, si uno empieza a hacer ejercicio desde chico, llega a la edad que tengo yo y no tiene el problema de obesidad que yo tengo, ¿cierto? Sin embargo, lo mismo pasa. O sea, yo podría empezar a hacer una dieta y algo más para poder mejorar mi salud en este momento. Sin embargo, ya el no va daño a ser 100% está hecho, eficaz. ¿ya? Lo mismo pasa con las vacunas. Yo tengo que ponerme las vacunas antes del periodo invernal. Ahora serviría, pero nos demoramos por lo menos 15 o 20 días en obtener la Julia, tú eres mamá. Yo soy mamá y yo, a ver, sinceremos las cosas y me encantaría, Nelly, que nos pudieras decir los mitos, ¿verdad? Es que mira, acá tengo una serie de mitos. Perdón, pero espérame, Viquita, vamos a ir al tiro. Porque a mí, personalmente, si mi pediatra me dice, yo te recomiendo que le pongas estas vacunas, que no son las que te da el Estado, sino las que uno paga, son otras más muy caras, digámoslo, o sea, porque están en fase de experimentación y todavía no son, pero son costo efectivas. Ya, entonces, ¿me entiendes? O sea, cuando uno toma la decisión de introducir en el vacunatorio público y en lo que las personas tienen derecho, es porque estamos de acuerdo en el probado, podemos, pero si mi pediatra me dice, yo te financiarlas, claro, como Estado. Si mi pediatra me dice, yo prefiero que tú vacunes a tu hijo con estas vacunas que no tienen timerosal y que nos vamos a la segura, y son muchísimo más caras, ¿es por algo? ¿Todas las vacunas son seguras o vale la pena realmente invertir? Porque es una inversión en esas vacunas que son muchísimo más caras que las que te dan en los consultorios gratis. Yo diría que hay cosas en las que hay que invertir y otras que no, ¿ya? Lo del timerosal yo no invertiría, ¿ya? Porque está, lo que le estaba diciendo recién, está comprobado porque en Estados Unidos y en Inglaterra se han seguido cohortes de niños desde hace más de 20 años con la vacuna, desde que Wickfield puso en duda esto. Y son cohortes de miles de niños que ahora ya son adultos y que no han tenido problemas con la vacuna. Pero por eso... Entonces es una cosa que tiene que ver con lo personal
y con lo que la ciencia ha ido. Por eso yo le preguntaba, doctora, y le decía a la Julia, que la Julia también es mamá. Yo también soy papá. Y para nosotros fue tema en mi casa el tema de la vacuna. ¿Para qué no lo voy a negar? Sí. Y uno empieza, por eso que le decía que hay una falta de información para uno y para otro lado, porque a la larga uno dice para allá, no me convence. Va para allá, tampoco me convence. Entonces a la larga hay un tema de confianza, y aquí hay muchos papás también que nos están mirando, mamá, que nos están observando. Deben decir, hay que tomar una decisión. Sí. Llega un momento que uno tiene que decir, o lo entrego o no lo entrego. Empieza también hoy día, ¿cuál es la fuente de información que nosotros tenemos como el computador, el internet? Y para mí, siento yo, el doctor Google es yo también puedo postear en el doctor, puedo poner un posteo ahí. Entonces, a la larga, tanta credibilidad para mí, insisto, en mi opinión, no tiene. ¿Qué usted, como doctora, como experta en salud pública, le diría a las mamás y a los papás que nos están mirando para defender su postura? ¿Cómo usted podría decir, sabes qué? Yo te invito a vacunarte, invito a que agarre a tu hijo y lo lleve a vacunar por esto y por esto otro? Sí, mira, yo le diría a las mamás que lleven a su hijo a vacunar y que lo que se pone a disposición de las personas gratuitamente en los centros de ISAPRE es lo que está probado que hace bien. Ahora, existen niños que tienen condiciones personales, ¿ya? Que son alérgicos al huevo, por ejemplo, personas que tienen alguna inmunodeficiencia, que obviamente no se pueden vacunar, pero todos los demás que no tenemos esa dificultad, tenemos la responsabilidad, pienso yo, como personas y como parte de una comunidad, de no ser portador de una de estas enfermedades que a mí a lo mejor yo me voy a poder defender, pero otro no. En ese sentido, ¿qué le dirías? ¿Has podido conversar con las mamás que aseguran que a partir de una vacuna a sus hijos se les desarrolló un grado de autismo o autismo puntualmente? ¿Has podido conversar con ellas? ¿Has podido debatir? No, porque la verdad es que yo he tenido la posibilidad de entrevistar a varias a lo largo de este matinal y o sea, es difícil poner en duda su testimonio. Ellas creen a pie juntilla y han viajado hasta Estados Unidos. O sea, tiene que ver con eso, con creencia. O sea, si una persona cree que las mujeres tienen que ir caminando detrás y ponerse un pañuelo en la boca y nadie más las puede ver, es una cosa de creencias, ¿ya? Es una cosa de cultura. Eso es difícil de erradicar. Sin embargo, nosotros que vivimos en un medio en el cual pseudo informados, cuando me pasa a mí, claro, es distinto, ¿ya? Desde la persona. Nosotros estamos hablando desde la población. Ahora, esta persona, las personas que tienen autismo, que es una enfermedad nueva que estamos estudiando, que estamos aprendiendo de ella, obviamente que tenemos que irnos informando y lo que más tenemos que trabajar es en el desarrollo de este niño, ¿ya? Lo digo en forma personal porque también tenemos amigos y parientes con esta enfermedad nueva.